100 días de la llegada del gobierno de derecha a Bolivia. Bolivia, y es un balance de los primeros 100 días de gobierno de Rodrigo Paz. Y qué mejor que platicar con Rebeca para precisamente, pues haya una actualización, Violeta, de qué ha pasado en estos días en Bolivia. ¿Qué tal, Violeta, Ernesto? Buenos días. Y pues aquí escuchando, siguiendo lo que nos presentan, que es terrible para donde miremos, como decía Violeta, y además de lo presentado ahora en la Franja de Gaza, pues está Cuba, ¿no? Entonces, pues no tenemos un panorama muy alentador en el mundo. Y bueno, luego volteamos a América Latina y nos encontramos también con estas noticias, pues hay que tomar aire, respirar y seguir adelante, seguir dándole. Me da miedo hacerte la pregunta, Rebeca, de qué ha pasado con Bolivia en estos 100 días de la llegada de un gobierno de derechas, después de pasar por Evo Morales eh, y por Lucho Arce, pues de pronto ha regresado la derecha. ¿Qué tanto ha cambiado Bolivia con la llegada de Rodrigo Paz? Bueno, es un panorama complejo. Es muy difícil poder evaluar cuánto ha cambiado Bolivia porque Bolivia después de un golpe de Estado atravesó por un gobierno de facto que durante la pandemia hizo estragos, o sea, realmente devastó al Estado, devastó la economía, devastó al país y para Luis Arce fue muy difícil como poder mantener a flote la economía. Sumado a esto, también se ha dicho en varios espacios, a un manejo complicado también que tuvo Luis Arce de algunas cuestiones y entre ellas, pues, incluso la persecución y proscripción de las candidaturas de algunos anteriores aliados, como en el caso de Evo Morales, que lo llevaron a terminar su gobierno con números realmente preocupantes, ¿no? Con una caída del PIB enorme, con desabasto de combustibles, con serios problemas también sociales. Y todo eso fue lo que canalizó el voto hacia una opción de derecha que fue representada por Rodrigo Paz, que no era el candidato todavía de más a la derecha en Bolivia, cabe decirlo. Estaba Jorge Tuto Quiroga, el expresidente boliviano, que representaba un ala más dura, más cercana a Estados Unidos, pero bueno, a Rodrigo Paz no le ha faltado tampoco cercanía ahora con los Estados Unidos. Entonces, bueno, voy a tratar de plantear algunas cuestiones en el ámbito económico, de relaciones internacionales también, que ha tenido estos primeros 100 días del gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Eh, Hay que tener muy claro entonces que Paz llega a la presidencia de Bolivia justamente tras 20 años de gobiernos del MAS y que Bolivia experimenta actualmente uno de los cambios más significativos en su historia política, ¿no? Estamos hablando de que se vivió tal cual el fin de una época, de una fase de la democracia y la política boliviana, pero que tiene implicaciones geopolíticas, que no se queda ahí y vamos a tratar de revisar un poco cuáles son estas. Pues de inicio, Rodrigo Paz inició una política de transición que combinó reducción del gasto fiscal en 30%, fue una de sus primeras medidas, y también la eliminación de cuatro impuestos. Y llama la atención revisar cuáles fueron esos cuatro impuestos. Eliminó el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las transferencias financieras, el de promociones empresariales y el de juego, los cuales todos ellos solamente benefician a un sector, al de las grandes fortunas. Y con ese plan se lanzó a la búsqueda de financiamiento internacional. Ha estado en una permanente campaña por la búsqueda de financiamiento y ahora vamos a ver cómo lo ha conseguido. Pues desde el día primero de gobierno, Paz buscó, de hecho desde antes, alinear Bolivia con Estados Unidos. Aún siendo presidente electo, Rodrigo Paz anunció una llamada que tuvo con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, para resolver la crisis de abastecimiento de hidrocarburos que atraviesa Bolivia desde 2023, una crisis que hereda efectivamente del gobierno de Luis Arce.
También sostuvo un encuentro oficial, todavía como presidente electo, sin haber asumido el cargo, en Washington con Marco Rubio. El Departamento de Estado no tardó en difundir una nota en donde destacaba el interés de Estados Unidos por una asociación sólida y estratégica con Bolivia, sobre todo en temas de energía y abastecimiento. Pues ahí cabe mencionar que incluso antes de que nombraran electo a Rodrigo Paz, Estados Unidos junto con algunos países de la región ya habían publicado un comunicado conjunto diciendo que apoyaban a Rodrigo Paz. De los países son Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y Estados Unidos, en donde decían que ellos estaban preparados para apoyar los esfuerzos de la nueva administración para estabilizar la economía boliviana y, cito, abrirla al mundo, ¿no? Entonces, estos países tenían la tarea de abrir la economía boliviana al mundo y habrá que ver cómo lo hicieron. Bueno, ya como presidente, no fue ninguna casualidad que Estados Unidos fuera el destino de su primer viaje. Rodrigo Paz viajó a Estados Unidos para mandar un mensaje fuerte y claro. Ahí se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID y del Fondo Monetario Internacional. Por las mismas fechas, rompe con el ALBA, ¿no? Con la Alianza Bolivariana de los Pueblos. Entonces, es una señal en dos sentidos muy fuerte y muy clara. Bueno, con el BID acordó una agenda de trabajo para apoyar la transición, la estabilidad económica, que después se tradujo en un préstamo, y el FMI señaló su disposición para apoyar todas las reformas que planteara el nuevo gobierno. En enero pasado, esto es muy curioso porque el presidente del BID viajó a Bolivia en una especie de visita presidencial con protocolo casi de jefe de Estado. O sea, él iba a hacer un préstamo y es tratado como presidente de un país con honores, con tal. Y bueno, finalmente, tras esta visita, se anuncia un paquete de 4.500 millones de dólares para el periodo 2026-2028 y lo que anuncian es que está destinado a respaldar la ambiciosa agenda de reformas del nuevo gobierno. Aquí cabe mencionar que el nuevo gobierno, lejos de asumir una política post más, ha buscado culpar al gobierno anterior de absolutamente todas las dificultades que tiene Bolivia, incluso las actuales. Lo vamos a ver con el caso de la gasolina, pero es muy recurrente. Están buscando instalar una narrativa en donde los 20 años del gobierno del MAS no sirvieron prácticamente para nada, a pesar de la bonanza económica que se tuvo en Bolivia durante todos esos años y de la reducción de la desigualdad, la reducción de la pobreza extrema. Fue el país que más redujo la pobreza durante el periodo, según datos de CEPAL. Pero para Rodrigo Paz y su gobierno, el MAS no logró nada. Él se dedicó un poco, lo menciona él, a ensanchar el gobierno contra los privados. Y ahora lo que busca Paz es recuperar el espacio para las empresas privadas y disminuir el Estado, la estructura del Estado, ¿no? Bueno, el Banco Mundial, por su parte, aprobó un financiamiento de 200 millones de dólares. La Agencia de Cooperación Internacional de Japón les dio un préstamo por 95 millones de dólares. Y al respecto han surgido varios cuestionamientos, incluso al interior del gobierno. El vicepresidente Edman Lara, que ha fungido un poco como oposición del presidente Paz, ha cuestionado las condiciones y el destino de todos estos créditos, ¿no? Poniendo en duda cuál es la viabilidad y cuál es el nivel de endeudamiento en el que se está poniendo a Bolivia con todos estos créditos. No ha recibido mayor respuesta el vicepresidente, pero bueno, son cuestionamientos muy legítimos. Bueno, voy a pasar a otro tema. ¿Recuerdan que Bolivia atravesaba una crisis de abastecimiento de combustibles? Lo mencioné un poco al principio, pero fue algo muy sonado en los medios porque se hacían largas filas de más de bueno, que 2 horas, se hacían filas de semanas para poder llenar el tanque de los vehículos durante el gobierno de Luis Arce. Había realmente un desabasto impresionante. Bueno, un día después de posicionarse Rodrigo Paz, encabezó él una caravana de 900 camiones cisterna de combustible que provenían de Perú, Paraguay y Argentina
como parte de un plan de reabastecimiento. Y ahí dijo, hemos conseguido los recursos gracias a que algunos países nos han ayudado. Hay que decirlo, cito, ahí los americanos nos han dado una mano, instituciones multilaterales que están generando garantías para que haya dólares en Bolivia. Lo dijo tal cual. Bueno, en cuestión de horas, Paz resolvió la grave crisis de los combustibles, o eso parecía. Con un par de reuniones logró reabastecer a Bolivia y resulta muy curioso que justamente Argentina, Perú y Paraguay fueron muy generosos mandando el combustible que hacía falta para Bolivia. Pero no salió del todo bien esta operación. El combustible que se distribuyó era de muy mala calidad. Algunos estudios muestran que tenía residuos de goma y manganeso y eso provocó daños mecánicos irreversibles en miles y miles de vehículos bolivianos. El gobierno trató de culpar a Luis Arce por haber dejado prácticamente que las cisternas sucias o los tanques sucios, pero esa explicación no resultó porque en la gestión de Arce, aunque no había mucha gasolina, la poca que había no descomponía los coches. Finalmente, ahora el gobierno de Paz está enfrentando movilizaciones de transportistas y usuarios afectados, aunque ya anunció que habrá un seguro para cubrir los daños, pero son movilizaciones de un sector muy importante en Bolivia, que es el de los transportistas, que llevan las mercancías de Bolivia hacia Perú o hacia el Paraguay en las carreteras y que hacen bloqueos en las carreteras, ¿no? Entonces, bueno, han sido sectores muy afectados por estas malas decisiones del gobierno de Paz, inexperiencia. Él dijo que fue un boicot del MAS, cosa poco probable porque barrió totalmente con todos los funcionarios públicos que eran del MAS para traer a nuevos funcionarios. Bueno, en los primeros 100 días, Paz ha logrado algo que quizás sea su mayor victoria, que es eliminar el subsidio a los combustibles. Los precios de la gasolina aumentaron en 85%. Y esto, bueno, recordemos que había enfrentado un fuerte rechazo a un decreto supremo, el 5503, del que hablamos aquí, que fue tumbado por las protestas sociales porque además de quitar el subsidio a los combustibles, buscaba entregar los recursos naturales estratégicos vía contratos con empresas extranjeras, sobre todo, sin aprobación de la Asamblea Legislativa. Pero después con otra norma en donde dejó fuera todo eso y solo se limitó a quitar el subsidio, logró que se aprobara. Entonces, bueno, es su más grande victoria, pero después de una derrota clara con la abrogación del decreto supremo 5503. Bueno, ahora su gobierno además enfrenta denuncias por sobreprecios millonarios en la importación de gasolina. Un reconocido periodista boliviano ha denunciado que Bolivia paga el triple que Paraguay por el mismo combustible en Argentina. O sea, los dos le compran a Argentina, pero casualmente el que se manda a Bolivia cuesta 3 veces más que el que se manda a Paraguay, con las mismas características y especificaciones técnicas. Ha habido ahí una serie de intentos de explicación, pero hasta el momento no se ha podido esclarecer. Hay una investigación judicial en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y también en la Agencia Nacional de Hidrocarburos por daño económico al Estado. O sea, se está pagando mucho más de lo que se pagaba anteriormente por la importación de gasolina. En su mensaje de los primeros 100 días de gestión, Paz afirmó que logró estabilizar la economía, reducir el déficit fiscal y eliminar la subvención de los combustibles. Es lo que reportó. Reconoció que queda mucho por hacer y anunció que en próximos meses habrá nuevas leyes, decretos y acuerdos. Entre ellas, adelantó, y esto viene muy al caso de las últimas reuniones que ha habido sobre el tema de litio y tierras raras, que aquí le han dado un seguimiento muy puntual, pero adelantó que va a presentar una nueva ley de minería y una nueva ley de hidrocarburos, y además de otras normas destinadas a fortalecer la seguridad jurídica y promover la inversión en el país. O sea, las normas siempre han estado. Existe una ley de minería. El tema es que la ley de minería reconoce que los minerales estratégicos son del pueblo boliviano y que no se pueden explotar por empresas extranjeras, privadas. Ahora lo que se busca es revertir todas estas conquistas que ha tenido el pueblo boliviano y que ha cristalizado en la Constitución y en la ley de minería vigente, y lo que se busca es abrirla para una mayor participación del sector privado extranjero, sobre todo.
Bueno, adelantó que va a haber otras normas más y esto porque, como mencioné hace un momento, las protestas sociales dejaron fuera de este decreto el régimen extraordinario de inversiones, la repatriación de capitales, que era otro de los puntos que tocaba este decreto, y la liberación de exportaciones. Aunque aquí cabe decir que algunas exportaciones, como de la soya, fueron habilitadas por otras vías, no necesariamente leyes. Esto, por ejemplo, la exportación de soya se abrió para comercializar el grano en mercados externos. Esta fue una demanda de la agroindustria y el poder empresarial de Santa Cruz durante todos los años de gobierno del MAS, porque el MAS tenía un candado para primeramente garantizar el mercado interno con algunos productos y entre ellos estaba una restricción a la exportación de soya y ahora el gobierno de Paz la elimina justamente cumpliendo con estos sectores aliados fuertemente de su gobierno. Bueno, así, digamos, en lo económico, Paz está siendo urgido a impulsar medidas estructurales, lo dijeron hoy las cámaras empresariales, lo dijeron hoy analistas económicos de Bolivia, que si bien el gobierno ha logrado estabilizar un poco la economía, le piden, le exigen, le demandan medidas, reformas estructurales para abrir más todavía algunos sectores al empresariado. Bueno, en cuanto al fortalecimiento de la libertad de expresión y las libertades democráticas, pues el gobierno decidió que a partir del 17 de enero salieran del aire las televisoras Rusia TV y Telesur y continúa con las persecuciones judiciales contra exautoridades del MAS. En 100 días de gobierno lleva ya 5 personas presas, exautoridades del MAS, entre ellas el expresidente Luis Arce, y hay abiertas decenas de carpetas de investigación para exfuncionarios públicos. Y en el plano de las relaciones internacionales, ya mencioné algunas de ellas que inició en su gobierno, pero ha habido un alineamiento total, lo decíamos, con el gobierno de Estados Unidos, eximió de visa a los ciudadanos estadounidenses, obviamente sin una acción recíproca, restableció relaciones con Israel, tiene una fuerte alianza con Israel y salió del ALBA. También celebró oficialmente el secuestro de Maduro y él lo llamó, cito, régimen ilegal que gobierna para el narcotráfico, avalando con ello la intervención militar a Venezuela. Y bueno, no hay sorpresas. Paz cumple lo que prometió en campaña. No tiene ningún empacho en decir que Bolivia ha hecho un giro de 180 grados, que según su eslogan de campaña, el capitalismo para todos es todo lo contrario al socialismo del siglo XXI, lo ha dicho él. Vaya eslogan, yo creo que él no se ha enterado que el capitalismo siempre ha sido para todos, solo que a unos pocos les toca la apropiación de la riqueza y al resto el despojo. Bueno, con un gabinete como el que tiene emergido de las cámaras empresariales, de la cúpula cruceña y el agronegocio, pues habrá que ver qué propone en la nueva ley de hidrocarburos y de minería, pero definitivamente no habrá sorpresas, habrá más capitalismo para todos, ¿no? Entonces, este es el balance a 100 días del gobierno de Rodrigo Paz. Muchísimas gracias, Rebe, por ese balance nuevamente tan interesante y profundo. Y me parece que hay muchos temas que quedan también hacia los próximos otros 100 días y lo que está por venir. Esto que has señalado en términos de la ley de minería, que me parece también muy importante regresar. Y el tema de China, ¿no? Que ese es todo un tema también que ya después ojalá y nos puedas profundizar, querida Rebe. Pues por lo pronto te agradecemos muchísimo esta participación, este balance y pues estamos en comunicación. Ya tenemos aquí lista la mesa para entrar, Rebe, así es que te mandamos un fuerte abrazo, todo nuestro agradecimiento y seguimos hacia la siguiente semana también discutiendo estos temas que son sumamente importantes. Muchas gracias, querida Violeta, querido Ernesto, un abrazo y que te mejores. Y que Muchísimas. mejore el Y mundo. gracias por ese brillante síntesis. Ayuda muchísimo. En poco tiempo ya entendimos más o menos de qué va y qué lástima que saliendo ya Telesur y Rusia Today, bueno, pues eso dice muchas cosas también en materia también informativa. Gracias, Rebeca. Fuerte abrazo. Hasta luego, abrazos. Hasta luego, abrazo, gracias. Chao, chao.